Porque Job todos los días hacía sacrificio y altar por su familia por si habían pecado, y así llegó el juicio. ¿Comprendes esto? Entonces hay que interceder por toda la familia que está en pecado. Hay que gemir. Y esta es la temporada para hacerlo. Es la dirección que me dio el Espíritu de Dios. Para eso fue el ayuno de rompimiento. Porque esa va a ser la carga que el Espíritu de Dios va a poner hasta sacarlos de esa condición. Amén. Diga conmigo, los vamos a sacar de esa condición. Entonces, llámese esposo, esposa, hijo, padre, hermanos de sangre, nuero, yerna, así se dice, cuñados, vamos a interceder hasta sacarlos de esa condición. Amén. Entonces, dice, porque Él va a dar según el fruto de sus obras. Entonces, importante, regresamos allá a Romanos, por favor. ¿Qué escudriña Dios? El Espíritu, perdón, vamos allá a regresar. Dice, más el que escudriña los corazones, ya vieron que el corazón, ¿qué escudriña Dios? El pensamiento. Amén. El pensamiento, la intención de esa oración. ¿Y por qué? Esto es profundo. Porque usted puede estar orando por rabia, por enojo, pero realmente no por misericordia y por salvación. Usted puede estar orando por obligación, usted puede estar orando porque se lo mandamos a hacer y no le queda otra opción, pero no porque hay compasión en su corazón. Y una de las cosas que Dios va a hacer es que usted, mire, es que Dios lo va a meter a usted a encontrar compasión. Una de las cosas que Dios va a hacer en esta temporada es que usted comienza a sentir compasión. Diga conmigo, compasión. Porque esa debe ser la motivación correcta de una intercesión de intercesores del reino. Compasión. Diga conmigo, compasión. Y el Señor ha estado trabajando en nuestros corazones para sentir compasión. Por eso Dios permitió pruebas en nuestras vidas, porque no las teníamos, las tenían otros y nosotros no orábamos por ellos porque no había compasión. ¿Y qué hizo Dios? Permitió la prueba en nuestra casa para que nos sintiéramos en empatía. Hay cosas que muchos de ustedes o nosotros no vivíamos y Dios lo permitió para que estuviéramos en el zapato de los que lo viven, para que sintiéramos el dolor. Porque esa es una intercesión del Espíritu. El Espíritu siente el dolor, siente la necesidad, siente la angustia que nosotros sentimos. Tienes que entender, los intercesores del reino son intercesores del Espíritu. Los intercesores del reino son intercesores del Espíritu. Y si tú todavía no sabes interceder con compasión, no te preocupes, los escenarios van a entrar a tu casa. Para que tú sientas el dolor que sienten otros. Para que tú, por ese dolor, tú comiences a interceder por las personas. Porque tú sientes lo que ellos sienten. Porque lo que usa el Espíritu de Dios para interceder es nuestro dolor. Por eso Él es consolador. Pero si usted es duro, déselo a Él. Le quiero decir algo. Trate con sus durezas, porque si usted es duro, a usted le va a costar interceder por otros. Y Dios necesita tratar con la dureza, porque la dureza no permite interceder por otros. Entonces dice que Dios, el que escudriña los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu. Regresa al anterior. Quiero ir, antes de seguir avanzando, mira dónde estoy todavía. Dice, de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Cuál es nuestra debilidad? No sabemos orar y no queremos y no nos importa orar. Esa es la realidad, señores. Menos si no tenemos necesidad y tenemos la electricidad, el agua, el arroz, los frijoles, la carne, el techo y la cama. Gloria a Dios. Ahora nacimos para servirle a Dios. Y no le tenemos necesidad de más nada. ¿Me explico? Entonces somos muy conformistas. Entonces esa es nuestra... ¿Para qué vamos a orar si yo estoy bien así? Si ya viene Cristo
¿Para qué voy a hacer, para qué voy a orar por más rompimiento si ya viene Cristo? Amén. ¿Para qué voy a orar para romper por los estudios, por un trabajo, por un salario, por una casa, por un carro, si ya viene Cristo? Entonces, pues Él nos ayuda a orar como conviene. No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros, diga conmigo, con gemidos indecibles. Diga conmigo, gemidos indecibles. Y seguimos entonces, Él intercede por nosotros, pero a través de nosotros. Amén. O a través de otro. El Espíritu Santo lo puede tomar a usted en el Espíritu a interceder por mí. En el Espíritu, con gemidos indecibles. ¿Cómo ora el Espíritu? Me paró el Espíritu Santo. ¿Cómo ora el Espíritu? Y usted está orando y usted cree que está orando con el Espíritu. ¿Cómo ora el Espíritu? Hice un alto porque el Espíritu me dijo, haz un alto para penetrar. ¿Cómo ora el Espíritu? ¿Cómo ora? Vuélvelo a decir. ¿Cómo ora? ¿Cómo ora? ¿O será que Él vino a orarle al oído a usted para que nadie escuche? ¿Cómo ora? A ver, le hago una pregunta. ¿Qué es la palabra gemidos para usted? ¿Qué más? ¿Qué dijiste? Ajá. ¿Alguien dijo gritar? Dilo fuerte, gritar. Amén. Pastor, hable más suavecito. Que los vecinos le van a escuchar. ¿Cómo intercede Él? ¿Quién intercede así? Cuidado que está intercediendo como religioso. Que nos acostumbraron a entrar a la iglesia y hacer silencio. Fíjese. O sea, nos enseñaron a entrar a la presencia de Dios haciendo silencio. ¿Y cómo intercede el Espíritu Santo? Vuélvalo a decir. ¿Y usted cómo intercede? ¿Con el Espíritu o sin el Espíritu? Porque hay gente que intercede sin el Espíritu, que empezó a orar y le dijo al Espíritu Santo que le ayudara. Así que se fue sin el Espíritu. O le hago una pregunta. Usted viene a orar a la iglesia y usted no llama a su compañero para venir a orar. Usted se vino solo. Que llegue si quiere. Yo tengo la llave, abro la puerta y entro a las 5 de la mañana. ¿A cuántos les gusta orar solo? Y han dicho, yo quiero orar solo. O sea, imagínense que yo voy a ir a interceder y yo ni siquiera le digo al Espíritu Santo que me ayude a interceder. Me fui sola. Entonces, no intercedí en el Espíritu, sino que intercedí en la carne. Yo quiero que comprendas esto hoy. Intercedí en la carne, no en el Espíritu. Sí, que el que intercede por nosotros con gemidos indecibles es el Espíritu. Bueno, y eso que hay que estar orando. A mí me dicen esto en casa, que nada más escuchan a las 2 de la mañana el es lo que se escucha en mi casa. Y yo digo, bueno, es que el Espíritu está intercediendo. Ahora, si usted se va sin el Espíritu, sin invitarlo, usted se fue en la carne a interceder. Y eso es lo que nos pasa a nosotros. Porque Él es el que intercede por nosotros. Por eso, escucha esto, cuando usted invita al Espíritu Santo a interceder por usted, es imposible que usted no haga gemidos. Es imposible que usted no haga gemidos.
Si usted todavía no ha hecho gemidos en la intercesión es porque usted está orando sin el Espíritu Santo. Porque cuando usted se va a orar con el Espíritu Santo, usted pierde el control. Es Él el que usa su voz y su boca, sus manos, sus pies, porque usted se lo llamó a orar. Y es imposible que usted haga gemidos, que usted no haga gemidos si el Espíritu de Dios usted lo invitó a orar. O sea que el que no ha experimentado eso es porque ha resistido al Espíritu o no ha invitado al Espíritu a gemir. Y esa es la intercesión del reino de Dios. ¿Está aquí? ¿Comprende esto? Ahora, el Espíritu Santo, hay gente que ha estado peleando en la intercesión con el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Él quiere usarlo, pero el enemigo usa algunas cosas para que usted no gima. ¿Qué dirán? Voy a despertar a mi gente. Oiga, yo gimo fuerte y yo escucho los ronquidos de los demás cuartos. Porque el Espíritu Santo todo lo hace perfecto. Él no va a despertar que no tiene que despertar. ¿Comprende esto? Entonces usted tiene que comprender que esa es la intercesión del Espíritu. Entonces cuando los cristianos están, la mejor intercesión del Espíritu sale en la angustia. ¿Está aquí? Resulta la intercesión del Espíritu sale de la desesperación. Ese es el poder de la desesperación, el poder de la necesidad, el poder de la angustia, de la persecución, del acecho. Viene en los mejores rompimientos para la oración. ¿Estás aquí? Entonces el Espíritu Santo está intercediendo con nosotros. Los gemidos indecibles es intensidad divina. Eso se llama así bíblicamente. Intensidad divina. Diga conmigo, intensidad divina. Díganlo de nuevo, intensidad divina. Entonces, esta intercesión solamente la hace el Espíritu Santo tomando nuestro cuerpo para interceder a favor nuestro delante del Padre. Porque Dios es el que escudriña el corazón. Gemidos indecibles significa, anote por favor, sonido esforzado con el que se expresa dolor, pena o placer. Es un sonido esforzado. Si no tiene fuerza, no es del Espíritu. Es un sonido esforzado. ¿Cuántos quieren cambiar cosas? ¿Cuántos quieren mover montañas? ¿Hay alguien en este lugar que tiene montañas que mover? ¿Seguro? Ah, bueno. Por eso el Espíritu Santo me mandó a enseñarle esto. Escúcheme esto. Y si no comienza a mover las montañas se van a acercar a usted. Y tienen un solo objetivo. Que te sientas encerrado y asfixiado para tener fuerza para el sonido esforzado. Esa es la realidad, ese es el método que usa Dios. Entonces, sonido, diga conmigo, sonido esforzado. Los gemidos indecibles es un sonido esforzado que a usted le cuesta sacarlo. ¿Por qué? Porque hay unas atmósferas que ya se las voy a mencionar que hay que mover. ¿Entiende esto? Por eso se llama un sonido esforzado, porque usted está haciendo una fuerza. ¿Para qué? Para penetrar el ámbito natural, salir del ámbito natural y penetrar al mundo espiritual. Por eso necesita fuerza, porque usted va a romper una atmósfera que no ve, que es transparente, pero es dura y usted no la puede traspasar. Por eso no conquistan el trabajo, la casa, la finanza, el negocio. Por eso no se conquista las relaciones, los desacuerdos, los problemas, los conflictos. Porque hay atmósferas que detienen pasar al otro lado. Son invisibles, no se ven. Y solo se logra con el gemido esforzado, el sonido. Diga conmigo, sonido. Diga conmigo, sonido.
O sea que lo que usa Dios para romper es el sonido. Por eso se usaba el shofar en el Antiguo Testamento. Y por eso la alabanza y la adoración es importante, porque ese sonido, ¿qué hace? Viene a romper la atmósfera para lanzar la palabra. ¿Comprende esto? Viene a romper la atmósfera. La atmósfera está rota. Los cielos están abiertos. Pero viene el enemigo siempre a contaminar la atmósfera. Por eso siempre los servicios empiezan con la adoración, con sonido, con instrumentos musicales, con címbalo, con trompeta. O sea, viene con sonido. Por eso delante del arca de Dios iban los sonidos, porque los sonidos producían un rompimiento. ¿Comprendes esto? El sonido, según la ciencia, es una onda que viaja. Amén. Y golpea. Es una onda que viaja y ¿qué? Y golpea. Entonces, así es el sonido. El sonido es una onda que viaja y golpea lo duro. Por eso el tono de mi voz. ¿Por qué? Porque viene de producir mucho sonido con gemidos indecibles, y es lo que usa el Espíritu Santo para golpear la atmósfera, para romper lo duro y atravesar y hacer que desciendan los planes y los propósitos de Dios a nuestra vida. Eso tienes que comprenderlo. O sea que no puedes esperar. Hay gente que anhela una iglesia silenciosa, que no haga ruido. Por eso el diablo va a decir, es que hay mucho ruido allí. Y mucha gente sale diciendo, es que yo no voy a sembradores porque allá hay mucho ruido. Pero el que le molesta el ruido hay que liberarlo. Pero el ruido era necesario para romper las atmósferas. ¿Ok? Así que, y el que le gusta vivir en silencio hay que liberarlo. Hay que tener cuidado porque el ruido es un arma poderosa para romper atmósferas pesadas. Entonces, es un sonido pero esforzado. Diga conmigo, un sonido esforzado. Usted va al estadio a ver un juego y usted no tiene problema para gritar. Y no le da vergüenza. ¿Sí o no? Usted se gana la lotería y usted salta y brinca. ¿Sí o no? Se gana un carro y usted salta y brinca. ¡Ah, güey! Grita, todo el mundo lo escucha. Pero viene a la iglesia y todavía no le conocen su voz. Yo estoy segura que la mía la conocen. Hasta sueñan con ella. Y es como un martillo, dice la Biblia. ¿Usted sabe? La Biblia dice que nuestras voces es como un martillo. O sea que si usted siente mi voz así como un martillo que le atormenta, ya usted sabe qué es. Usted está allá cocinando y se está cortando de mi voz. Algo está rompiendo Dios. Gente se me ha acercado y me dijo, pastora, yo estaba en tal lugar y yo escuché su voz. Y pastora, esta palabra me atormentó y me atormentó y me atormentó, porque la Biblia dice que es un martillo, un mazo, que va a golpear hasta que rompa. ¿Comprendes esto? Entonces, tienes que comprender eso. ¿Y por qué es ese tono de voz? ¿Por qué es ese tono de voz? Porque se convirtió en mazo ya. De tanto gemir en el espíritu, mi voz se convirtió en un mazo. El que no ha roto nada, habla suavecito. Amén. Porque cuando usted es mazo ya usted no puede hablar suave, por más que quiera. Porque ha roto. Es un sonido, ya el sonido está dentro de usted, el sonido sale, porque ha roto. Entonces, cuando el Espíritu Santo está intercediendo por nosotros, no solamente sabe pedir cómo pedirlo y cuándo pedirlo. Además, el Espíritu Santo, escuche esto, siente el dolor. Usted tiene que comprender esto. Usted siente el dolor.
El Espíritu Santo siente la angustia y siente la preocupación. Siente lo que nosotros sentimos. Eso es un intercesor del reino de Dios. Siente lo que otros sienten. Los gemidos tienen su origen en el dolor. Anote esto. Los gemidos tienen su origen en el dolor. Por eso es necesario pasar por dolor. Porque el que no siente dolor y sufrimiento le va a costar interceder. Voy a ponerle un ejemplo para que usted se evalúe hoy. Si usted ve a alguien necesitado y usted no intercede, usted tiene un problema con el dolor. Si usted ve a un familiar suyo en el pecado y no intercede por ese pecado, usted tiene un problema. Usted no le duele eso. Si a usted no le importa esa condición. Si usted no se preocupa por esa condición, a usted no le duele. Y lo van a pasar por dolor para que le duela. Porque Dios no va a permitir que se pierda nadie de nuestra familia. Si usted ve un familiar cercano suyo o a un miembro de la iglesia, a un amigo, a alguien que usted conoce pasando una necesidad y usted no es capaz de sentir ese dolor y postrarse a interceder por ese dolor hasta que lo dé en el mundo espiritual, usted no es un intercesor del reino. El intercesor del reino es como acabo de decir, el espíritu intercede desde el dolor. ¿Qué pasó con Jesús cuando llegó a la tumba de Lázaro? ¿Qué pasó? Lloró y desde ese dolor ordenó, ábrete. O sea que la intercesión eficaz viene desde el dolor. ¿Comprendes esto? Y si eres insensible al dolor y si no te importa la condición de otros y te quieres acomodar siempre tú, necesitas ser pasado por el dolor. Jesús pasó por el dolor. Y dice la Biblia que el mismo bautismo en el cual Él fue bautizado, nosotros también seremos bautizados. ¿Sí o no? Ahora, tienes que comprender esto. El dolor no viene a matarte. La situación no viene a matarte. La situación viene a hacerte más fuerte y a convertirte en un intercesor efectivo. ¿Cuántos quieren ser un intercesor efectivo? Aleluya. Bueno, eso viene producto ¿de qué? De que nosotros sintamos lo que otros sienten. Porque si no sentimos dolor, escuche, el problema no es juzgarlo, el problema es no hacer nada. Lo digo de nuevo, el problema no es juzgarlo, el problema es no hacer nada. Yo puedo juzgar a alguien, pero me convence el Espíritu Santo y llego a casa y me encierro en el cuarto 1 hora por esa persona. Porque el amor cubre multitud de pecados. Yo me puedo equivocar y haber juzgado a alguien, porque somos humanos y caemos. Pero el Espíritu que está en mí me redarguye y llego y busco y me encierro a interceder por esa persona. Y ese amor ahí cubre el pecado que cometí. ¿Estás aquí? Pero si usted nada más se queda juzgando y no hace nada, ¿por qué no fue a interceder por esa persona? Amén. Entonces, es importante comprender lo que es la intercesión del Espíritu. Es desde el dolor, por eso el dolor viene a nuestras vidas. ¿Por qué? Porque el dolor va a producir compasión en nosotros para interceder eficazmente. Ahora, pastora, yo no quiero pasar por el dolor. Bueno, tiene que renunciar al cristianismo.
Pastora, pero ¿por qué eso es necesario? Porque tienes que liberar a tu familia. El mejor dolor para orar está del corazón de quien tú amas. El amor, recuérdese que el amor lo puede todo. Y nadie ama más a nuestra familia que nosotros. Amén. Así que lo que Dios va a hacer es ponerle unción a esa intercesión. Amén. Para que esa intercesión sea eficaz. ¿Cómo es el gemido indecible? No, sonido. Diga conmigo, sonido. Amén. ¿Cómo es el gemido indecible? O sea, que déjese de orar en la mente, señores. Amén. Usted puede orar en la mente, la sangre de Cristo. Puede estar diciéndose ya todo el día, la sangre de Cristo tiene poder. Pero eso es orar. Pero interceder, hay que gemir con sonido esforzado. Amén. Diga conmigo, sonido esforzado. Algunos obstáculos para la intercesión o el sonido esforzado es la vergüenza, el conformismo, y por eso Dios tiene que provocar guerras para agitar nuestro espíritu y hacer que pidas al Espíritu Santo que nos ayude a interceder. Amén. La Escritura dice que Dios dejó enemigos en el pueblo de Israel. ¿Para qué? Para que atacara a Israel, para agitar el espíritu de Israel, para que ellos pudieran interceder. Entonces vemos que la gente no está preocupada. Es importante algo, gracias porque lo anoté aquí. Hoy la gente, ¿cuántos no hablan en lengua en este lugar? Levanta la mano. No se vaya sin hablar en lengua. Cuando el servicio termina, se hace aquí en esta esquina y 4 mentores van a venir a agarrarlo cada uno. Escuche, usted debe orar en lengua. Y escúcheme esto, hay gente que habla en lengua y lo pierde a los 3 meses porque nunca la puso en práctica. Recuerde que la intercesión, dice el apóstol Pablo que él oraba más en lengua que todo el mundo. Porque la intercesión de gemidos indecibles tiene que ver con el orar en lengua. Porque usted no sabe cómo pedir, yo tampoco, pero el Espíritu va a interceder. Amén. Con gemidos indecibles. Entonces, hay gente que no le preocupa si hablan en lengua, si no hablan en lengua. Usted debe estar desesperado por hablar en lengua. Usted debe estar desesperado clamándole al Espíritu Santo que lo bautice en lengua. Porque solo el hablar en lengua es un arma de guerra. Es un arma de guerra. Entonces, no debe ser indiferente al bautismo del Espíritu Santo. Debe recibir el hablar en lenguas. Si no cree en Él, si eso es un obstáculo en su vida, busque la Biblia y busque todo lo que dice del hablar en lenguas. La gente viene, es que Pablo dijo que no se hablara en lenguas. Porque agarran un versículo para definir lo que Pablo dijo. Pero ese mismo Pablo dijo que el que habla en lenguas habla directo con Dios. Entonces, ese es el problema, que la gente agarra un versículo para parar el mover del Espíritu. Entonces, Lucas 24:49. Seguimos. Usted debe preocuparse por hablar en lenguas. Por recibir el bautismo del Espíritu, perdón. Porque el hablar en lengua es la evidencia de que usted ya fue bautizado en el Espíritu. Y dice Lucas 24:49, he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. ¿Qué dice? Jesús le dijo, yo voy a enviar la promesa de mi Padre a vosotros, pero quédense allí. O sea, una persona que no ha sido bautizada en el Espíritu Santo está sin poder. Por eso usted sin poder no puede hacer nada. Su oración sin poder no es nada. ¿Comprende esto? Usted debe recibir el poder de Dios, que es el Espíritu de Dios, que dice para ser investidos.
Diga conmigo, investidos. Qué linda esa palabra. ¿Usted sabe qué significa esa palabra? Una investidura de poder. Un vestido nuevo encima del que tenemos. Una investidura de poder, de autoridad, que el enemigo no puede atravesar, que el enemigo no puede penetrar. ¿Comprende esto? ¿Qué dijo Jesús? Estad quieto, no hagas nada. ¿Qué dijo? Quedaos, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén. Quédense en el lugar donde están y no hagan nada. No se muevan hasta que sean investidos de poder. O sea, hay gente que no le importa desobedecer e irse de la iglesia y no les importa perder la relación con el Espíritu Santo. No les importa. Y les cuento algo. Perder la investidura de poder, no somos nada. Porque él dijo, Jesús mismo dijo, quédense en la ciudad a esperar la investidura. No vayan para ningún lado. O sea que si usted no tiene esa investidura de poder, no somos nada. O sea, ¿qué intercesores podemos ser? ¿Qué intercesores podemos ser si no tenemos esa investidura? Entonces, por eso usted debe anhelar el bautismo del Espíritu, la llenura del Espíritu y tener la evidencia de ese hablar en lenguas. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos da el poder para interceder. Porque acuérdense que cuando vamos a interceder, ¿qué vamos a hacer? Cuando vamos a interceder, vamos en la intercesión es donde, escucha esto, aquí no ministramos a los enfermos, eso lo hacemos en la intercesión. O sea, en la intercesión cuando oramos por los enfermos, por los cautivos para que sean libres, por los matrimonios, cuando ellos llegan aquí, ya nosotros allá lo hicimos en el ámbito espiritual. Por la restauración, por la sanidad, por la liberación, por la finanza. Nosotros lo oramos, intercedimos allá peleamos con el mundo espiritual. Y cuando venimos aquí ya nada más venimos a entregar lo que ganamos allá. Eso es así la intercesión. Así que si usted nada ganó allá, usted nada puede entregar acá. Porque usted tiene que ganarlo allá. Eso es la intercesión. Entonces... pero quedaos porque van a ser llenos del Espíritu Santo. Entonces Jesús ordenó que se quedaran en Jerusalén hasta que recibieran ese poder. Cuando oramos, nosotros sentimos una atmósfera dura. Voy a entrar un poquito, ¿qué pasa en la intercesión? Y usted me dice un amén si eso le pasa a usted. Pero vamos a ir primero a Mateo 26, 34, 46 para penetrar esta atmósfera. Diga conmigo, hoy vamos a romper atmósferas alrededor nuestro. Cada uno de nosotros carga una atmósfera. ¿Qué es una atmósfera? Es un ambiente que nos rodea. Y cada uno de nosotros tiene un ambiente, una atmósfera. Amén. Y esa atmósfera, ¿cómo lo creamos? Con lo que pensamos y lo que hablamos. Con lo que pensamos, usted es el producto de lo que piensa y de lo que habla. Entonces, todo lo que usted habló, creó ladrillos alrededor suyo, creó una atmósfera y eso es la atmósfera que usted carga. O sea que si usted nada más vive hablando de maldad, esa es la atmósfera que carga. No me visite a mi casa, porque su atmósfera contamina la mía. Y no me invite si no está dispuesto a cambiar la atmósfera. Yo voy si está dispuesto a cambiar la atmósfera. Eso que usted habla es su atmósfera. Cuando usted llega a la mía, me la contamina. Y lo que usted carga me lo deja en la casa y comienza a ocurrir porque usted lo carga. Eso es una atmósfera, porque usted lo carga. Es lo que usted carga, es la atmósfera. Lo que usted carga es la atmósfera. Ahora, ¿qué atmósfera carga? ¿Qué atmósfera carga usted? Amén.
O sea que donde usted llega, echa fuera demonios, libera a los oprimidos, sana a los enfermos, recala palabra profética, ocurren milagros, prodigios, señales, toma territorio, gana almas para Cristo, aleluya. O donde usted llega, anda sembrando duda, pleito, conflicto, división, desacuerdo, mentira, engaño. ¿Comprende esto? Esa es la atmósfera que usted carga. Lo que usted produce o provoca es la atmósfera que usted carga. Entonces, eso es muy importante comprenderlo. Entonces, dice, y entonces llegó Jesús con ellos. Vamos a entender eso que le acabo de explicar, vamos a entender ahora. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, no a todos los discípulos, a tres, a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo. Tomó a 3 discípulos, dejó a los demás allá, tomó 3 y comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo a esos 3, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. ¿Qué le dijo Jesús? Le voy a decir algo, uno no va con todo el mundo a orar. Jesús no llevó a todo el mundo a interceder con él. Porque no todo el mundo es un intercesor del reino. ¿Comprendes esto? Jesús no llevó a todo el mundo a interceder con él, los dejó allá en Getsemaní. ¿Tú sabes qué significa el Getsemaní? Él dejó a los demás en el Getsemaní. El Getsemaní es una máquina donde se tritura el olivo para extraer el aceite en Israel. Entonces a los otros los dejó en el Getsemaní, en un lugar de trituración para extraerle la unción. Y se llevó a los que ya habían pasado por Getsemaní, a los que ya tenían unción, a los que ya sabían interceder. Porque no todo el mundo es un intercesor. Los intercesores, los que van a ser intercesores, Dios tiene que pasarlos por un proceso para ser intercesores. Entonces dice, y es un privilegio ser un intercesor. Es una honra. Es un honor. ¿Y tú sabes por qué es una honra y es un honor? Porque cuando alguien que tú amas cayó en un hueco, qué bendición poder ir a interceder por ello y saber que estás validado por el Espíritu para ser un intercesor y que los vas a sacar. Tú confías que los vas a sacar. Tú estás seguro que le vas a sacar. Por eso es un honor y una honra ser procesado, aprobado y calificado para ser un intercesor. Porque cuando nuestros seres queridos, hijo, esposo, esposa, están en dificultad, sabemos a interceder. Y qué honor tener un intercesor del reino en la familia. Porque cuando usted está en problema, ese intercesor va a gemir, interceder por usted, qué honra. Porque lo que usted siembra, usted cosecha. Cuando usted es un intercesor para sacar a otro, Dios va a levantar intercesores para que te saquen a ti. Pero si tú no eres intercesor que sacas a alguien, estás en problema. Porque el diablo anda viendo como león rugiente a quien devorar. O sea que el diablo siempre va a atacar. Tal vez no hoy, pero pues algún día va a atacar. Y entonces usted tiene que ser un intercesor y usted debe ser amigo de un intercesor. Siempre lo he dicho.
Usted debe ser amigo de un intercesor, debe amar a un intercesor, debe honrar a un intercesor y usted debe acercarse a un intercesor, hermano. Es más, sus mejores amigos deberían ser intercesores del reino. Porque la Biblia dice que mejor son dos que uno. Dime con quién andas y te diré quién eres. Pero si caminas con gente que no sabe interceder el día que tú resbalas y tropiezas, por eso Dios permite que resbalemos y tropecemos para que nos demos cuenta con quién hemos perdido el tiempo. Porque los que no son intercesores, cuando usted se equivoca, solo le destruyen. Pero el intercesor va a interceder, a interceder, a interceder. ¿Comprende esto? Eso es intercesión. Y dice, y yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro. Se llevó a 3. Espérate, echa para atrás. ¿Qué les dijo a esos 3? Presta atención, mira con lo que tú luchas. Te voy a mostrar las 3 atmósferas que tienes que vencer. Dice, y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Jesús. Entonces Jesús le dijo, déjese de ser el duro. ¿Oyó? Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí. ¿Y qué le dijo? Vela conmigo. ¿Qué le dijo? ¿Y qué es velar? Orar. Velar es ser vigilante. Velar tiene que ver con no dormirse. Velar tiene que ver con estar despierto en el espíritu. Velar tiene que ver con estar despierto en el espíritu. Velar tiene que ver, o sea, Jesús iba a orar al Padre y necesitaba 3 que velaran en el espíritu. ¿Qué era eso? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Jesús iba a hablar con el Padre, iba a orar, pero él estaba sintiendo tristeza porque lo estaba acechando la muerte. Entonces él necesitaba 3 intercesores que estuvieran vigilantes. ¿Qué iban a hacer esos intercesores? Lo cubrimos. Padre, derriba el poder de la muerte, derriba el poder del diablo, derriba el poder de la tristeza, derriba el poder de la depresión, derriba el poder de la miseria, el poder de la enfermedad, el poder de esto. Padre, derriba. Eso quería Jesús que hicieran esos 3 intercesores. Si tú no tienes a alguien que está intercediendo así por ti, estás solo. Estás solo y eso se edifica y se gana. Se construye con buenas relaciones. Eso se edifica y se construye con buenas relaciones. ¿Cómo? Como nos enseñó Jesús, sirviendo. ¿Cómo nos enseñó Jesús? Sirviendo. Cuando usted le sirve a alguien que es intercesor, amén. Jesús dijo, yo no he venido a ser servido, sino a servir. ¿A qué vino Jesús? No hay cosa más triste que usted se quede sin intercesor, porque los intercesores siempre flaqueamos como Jesús. Jesús estaba triste. ¿Qué podía interceder si estaba triste? ¿Qué necesitaba él? 3 que intercedieran por él. 3 que clamara. Que clamara. Padre, ata ese espíritu de tristeza. Ata ese espíritu de miedo a la muerte que tiene Jesús. ¡Qué belleza! El maestro buscando 3 intercesores que intercedieran por él. Siento la presencia del Espíritu. ¡Qué belleza! ¿Cómo se construyen escuche, sus mejores amigos, búsquenlos, tienen que ser intercesores. ¿Y cómo usted va a conservar esa amistad? Usted interceda por ellos.
No nada más que ellos por usted. Usted interceda por ellos. Escúcheme esto. ¿Dónde se construyen las mejores relaciones? En la intercesión. Usted nunca podrá ser amigo de quien no intercede. Usted nunca podrá llevarse bien de quien no intercede. La señal de que alguien se acercó a usted y pudieron conectarse es la intercesión. Y la señal que la relación se rompió es que dejaron de orar. Esa es la realidad. Amén. Entonces dice Jesús, voy para allá. Y yendo un poco adelante, o sea, los dejó atrás y Jesús se movió un poco adelante. Se postró sobre su rostro. Se postró sobre su rostro. ¿Cómo se postró? José, tú estás flaquito, danos aquí la posición. ¿Cómo se postró él? Se postró, yo entiendo que es así, sobre las rodillas. Y sobre su rostro, dale sin miedo. Tú estás flaquito y puedes, no tienes pancita. La pancita nos estorba para postrarnos. Sobre su rostro. Intercesión de reino. Perdóneme, ¿se puede orar de pie, se puede orar sentado? Sí. Yo no digo que no, todo eso es válido en el reino. Pero esas jamás van a reemplazar esa oración. Esa intercesión. Él estaba qué triste y en angustia. ¿Cómo fue la intercesión de Jesús? Se postró sobre su rostro. ¿Comprende esto? Lo que le estoy hablando es profundidad en el espíritu. Se postró, la señal de la angustia, el espíritu te lleva a postrarte sobre el rostro. Y dice, y yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos, fíjense, dijo eso, se postró y regresó de nuevo de sus discípulos y los halló, ¿cómo? ¿Cómo los encontró? Y dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo una hora. ¿Qué dijo Jesús? No puedes orar menos de una hora. No puedes orar menos de una hora. Ahora, ¿cuál es la primera atmósfera que tienes que vencer? Y seguro que ya te pasó. Comenzaste a orar así como estaba José, como estaba Jesús, y a los 5 minutos estabas roncando. Te dormiste. No aguantaste estar hincado. Te dolieron los brazos. Pasaron 10 minutos. Pasaron 15 minutos. Mire, dice que, gracias Espíritu Santo, dice que Jesús solo dijo eso y regresó. Y le dijo, ni siquiera una hora has podido orar. Jesús estuvo postrado una hora. O sea, ¿qué quiere decir? Que Jesús regresó una hora después. ¿Estás aquí? Jesús regresó una hora después. ¿Y los encontró cómo? Se durmieron los intercesores de Jesús. Eso es lo peor que nos puede pasar. Pero lo más importante es no dormirnos nosotros. Y yo te voy a decir algo, porque escuché al Espíritu Santo. Aquí hay mucha gente que se duerme en la intercesión. Pero el Espíritu Santo te dice que hoy te empodera para que rompas la atmósfera de sueño. Hoy te empodera. Escúchame esto. Y por eso cuando vienen a la iglesia esa es la gente que se duerme. Y que están con sueño. Y el otro mes no van a poder disimular con la máscara. ¿Se te gustó esa chama? Jesús vino y le dijo, ni siquiera una, los encontró durmiendo. Tienes que vencer la atmósfera del sueño. El sueño es una atmósfera que está alrededor tuyo. ¿Por qué? Porque te pasa, ay, tengo sueño. Ay, no dormí bien anoche y estás creando la atmósfera.
Ay, tengo mucho sueño, qué pereza hace. Y ahí tienes la atmósfera. Y cuando fuiste a orar, llevaba la atmósfera del sueño. Y el sueño, ¡púcute! Tienes que vencer la atmósfera del sueño. Es una atmósfera pesada. Por eso, ¿cuántos me dicen amén que les pasa esto? Oye, sí que esta es una iglesia poderosa en oración, nada más 2 le pasa. ¿Cuántos les está pasando esto? Y hoy voy a ser libre. A eso, denle el aplauso al Señor. Dios te trajo hoy para hacerte libre. Necesitas hacer sonido esforzado. El que se está durmiendo, ponle un sonido de trompeta al lado para que tú veas que se despierta. ¿Sí o no? Te salta. Por eso usted necesita hacer sonido esforzado para romper la primera atmósfera de sueño. Les quiero contar algo. Los que tienen esa atmósfera más de 15 minutos no pueden orar. No pueden interceder. Parados pueden 1 hora y se duermen parados ahí. Yo no estoy hablando de eso. Yo te estoy hablando cómo intercede el Espíritu. Como José se postró ahí. Usted pasa hasta 3 caminando y la mente se le fue para otro lado. Y usted no tiene problema, hasta durmió ahí y no se dio cuenta. Estoy hablando cómo intercede el Espíritu. Usted tiene que pasar 1 hora postrado. Yo le traje revelación hoy para que cambies tus días. Tiene que pasar 1 hora postrado como Jesús. Amén. A los 15 minutos te duermes. Tienes que hacer sonido. Porque tienes que romper la misma atmósfera que tú construiste. Tú mismo con tu propio sonido tienes que romper la atmósfera que tú construiste. Y vas a sentir el sueño y tienes que darle fuerza, meterle fuerza para que no te haga dormir. Yo no dije que 1 hora, Jesús dijo 1 hora es el mínimo. Y vamos al siguiente nivel de oración. Velad y orar para que no entréis. ¿Qué dijo Jesús? El Espíritu, para que no entres, no dice para que no caigas, sino para que no entres en una atmósfera de tentaciones. ¿Qué es la tentación? Lo que te viene a tentar: abandonar, no orar, dejar la iglesia, dejar de diezmar y ofrendar, dejar de creer, dejar de orar por otro, dejar de servir, para que no entres en una atmósfera de desobedecer, de no venir a congregarte, de no obedecer, de no evangelizar, de no orar, de no liberar a los enfermos, de no orar por otro, de no hacer nada. ¿Por qué? Esa era la atmósfera que cargabas antes y con la que caminabas antes. Y si no oras, vuelves a caer en esa atmósfera. Y dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. O sea, tu espíritu está dispuesto a orar. Eso tienes que saber, es una fortaleza. Tu espíritu quiere orar. Tú quieres orar, tu espíritu quiere orar, pero tu carne es débil. Pero sí quiere, diga conmigo: yo quiero orar. Yo quiero interceder. Pero tengo que luchar con mi carne. Seguimos. Otra vez, segundo nivel de oración. Otra vez. Se fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puedes pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez donde sus 3 intercesores y los halló. Y ya Jesús iba en el segundo nivel de oración, otra hora.
Los halló durmiendo porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. ¿Cómo estaban los ojos de ellos? Ajá. Y dejándolo, ahora no les dijo nada, se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. 3 horas de oración. ¿Y los otros estaban qué? Así pasa. Nosotros orando y los otros durmiendo. Nosotros intercediendo y ellos durmiendo. Entonces, ¿qué vino? Ajá, la misma palabra. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, después de 3 horas, escucha esto, Jesús le dijo, dormid ya y descansa. Jesús era chistoso, ¿verdad? Jesús le dijo, dormid ya y descansa. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Por eso cuando Jesús lo agarraron preso, los que pasaron durmiendo fueron dispersos. Voy a decirlo de nuevo. Los que pasan durmiendo van a terminar dispersos. Pero Jesús que oró 3 horas, entró al siguiente nivel. Pero los demás fueron dispersados. ¿Por qué? Porque se pasaban durmiendo. No podían velar, no podían orar, se pasaban durmiendo. Por eso fueron dispersos. Escúchame lo que te voy a decir, es un peligro no orar. Es más, le voy a decir algo muy serio, muy serio. Usted no puede avanzar porque usted ni al nivel de 1 hora ha llegado de oración, de intercesión del Espíritu. Usted nada más se postra 5, 10 minutos, 15 minutos y se levanta, ya no aguanta. Porque la atmósfera que usted carga es muy pesada. Usted no aguanta. No se levante. Quédese ahí hasta que la venza. Si usted no logra esa 1 hora ahí, usted no va a producir rompimiento. Y dígame si no es difícil estar 1 hora así. Claro, usted la siente difícil. ¿Por qué? Porque su atmósfera es pesada, porque no ha roto. Ahora 3 horas. Se requiere sonido esforzado, gemidos indecibles para interceder. Por eso, esa es la intercesión que produce transformación. ¿Ok? Entonces, ¿ya terminé ahí con ese? Gloria a Dios. Amén. ¿Cuántos están aquí? ¿Se durmió? ¿O está respaldándome la retaguardia? En oración ahí donde está. Aleluya. Ahora, escúchame lo que le voy a decir. Ellos fueron dispersos por pasarse durmiendo. ¿Pero qué pasó? Después vinieron. Jesús le fue quitado. Hay procesos donde Dios te tiene que meter y hay cosas que Dios tiene que quitarnos. Incluyendo gente. Para poder interceder. ¿Amén? ¿Está aquí? Entonces, una atmósfera que hay que romper, anote. Atmósferas que hay que romper. La gente que se queda dormida debe cruzar la atmósfera del sueño para entrar a la siguiente atmósfera. Debe vencer el sueño. Diga conmigo, espíritu de sueño, te vas de mí. Renuncio a ti. Y la puerta que te abrí para que vinieras, te la cierro en el nombre de Jesús. Escucha lo que le voy a decir que acabo de escuchar del Espíritu. La Biblia dice que no abráis puertas a Satanás. Alguien que me lo busque, porque me gusta mostrarlo en la Biblia. No le abras puerta al diablo. No abras puerta al diablo. ¿Cómo? Tengo sueño.
tengo pereza. Eso es abrirle puerta al diablo. La Biblia dice que no debemos abrirle puerta a Satanás. ¿Cómo de otra manera abrimos puerta? Voy a mencionarle algunos puntos. Desobedeciendo a las autoridades establecidas por Dios, porque acarrean maldición para sí mismo. Identifique todas las autoridades establecidas por Dios en su vida y hónrelas, respételas, para que no acarree maldición para sí mismo. Eso es abrir una puerta. Cuando usted desobedece una instrucción de sus autoridades, usted abrió puerta a Satanás. ¿Qué hace Satanás? Viene a desbaratarle su altar de oración. Lo primero que va a tocar Satanás es el altar de oración. ¿Y por qué? Porque si tu intercesión es buena y lo estás golpeando y le estás robando y le estás quitando territorio y le estás ganando alma y estás liberando a los enfermos, liberando a los cautivos y sanando a los enfermos, él necesita quitarte eso. Y va a provocar que tú abras puerta. ¿No abras puerta? ¿Ok? ¿Comprendes esto? ¿Comprendes esto? No abras puerta a Satanás. Tenemos que cuidar no abrir puerta. O sea que si abre uno, ciérrela por favor lo antes posible. Por eso necesita siempre la comunión con el Espíritu. Porque el diablo quiere, ¿qué quiere hacer él? Que nosotros perdamos la autoridad y el poder para que nuestra intercesión no sea efectiva. O sea que usted no pueda defender su casa, su matrimonio, su esposo y sus hijos, o su esposa y sus hijos. Eso quiere, que usted no los pueda derribar de ese territorio. Y por eso usted tiene que cuidar y no abrir puertas. Amén. Entonces, esa atmósfera de sueño, cuando usted dice tengo sueño y usted habla así, entonces usted abre puerta y el enemigo viene y le trae el sueño, el espíritu de sueño. Entonces usted no va a poder interceder porque le da sueño, pues, y se duerme. Entonces si se durmió, escuche, devuélvale ese tiempo al Espíritu Santo. Duerma, no importa, lo va a vencer. Se vuelve a levantar, pero no se vaya. Si se durmió 15 minutos, repóngalos en oración. Vaya y haga lo que tengan que hacer y regrese. Interceda de nuevo. Jesús nos dio el mejor modelo de vencer las atmósferas duras. Ore una hora, vaya. Voy a ponérselo así, ore una hora en la mañana cuando se levanta. Haga las cosas que tenga que hacer, métase, si trabaja en la hora de comida, métase a orar. Cuando regresa de trabajar, métase a orar. Si no trabaja y está en la casa, ore una hora en la mañana, una hora en la tarde y otra hora en la noche. Jesús le está diciendo cómo crear una atmósfera de oración. Si no puede las 3 horas seguidas, haga una porción de una hora, otra porción de otra hora y otra porción de otra hora. Pero tiene que hacerlo para romper atmósfera. Amén. Para romper atmósfera. Sigo. Hay una atmósfera de distracción. Gente que no puede orar porque no se concentran. Están distraídos y se postran a orar y comienzan el problema, lo que tengo que hacer hoy, lo que tengo que hacer mañana, que el asunto, que esto, que lo otro, que la deuda, que la luz, que la electricidad. ¿Cuánto le pasan esto? ¿Sí? Tiene que romper la atmósfera de distracción. Es una atmósfera que usted carga, que por todo se distrae. Gente que se distrae en todo. Entonces usted tiene que aprender a tomar autoridad sobre su mente y llevar sus pensamientos cautivos a la obediencia de Cristo y sujetar su espíritu, a su cuerpo, a su espíritu, a la autoridad del espíritu. Y no permitir la distracción y hacer ¿qué? Sonidos. ¿Ya comprende por qué es el sonido esforzado? Para eso es el sonido esforzado. ¿Qué se va a distraer usted? ¿Qué se va a distraer? Ni los perros se van a distraer. Ni la gente, ni usted va a despertar hasta el vecindario. Ya entiende que Jesús no se equivoca, ni el Espíritu Santo, ni el Padre. Nos mandó a hacer sonido esforzado. ¿Ok?
Entonces, para eso es el sonido, para que usted no se duerma. Pero a la vez, él está usando el sonido para producir un rompimiento. Y tiene que vencer la atmósfera de debilidad. Es una debilidad que se siente y que hay que cruzar. Es como cuando el auto está subiendo una loma y necesita una fuerza y nosotros le ponemos doble fuerza en el carro. Hay que meter doble tracción, por eso las personas sienten difícil orar y deben romper esa atmósfera con fuerza. Normalmente la gente solo puede orar así 15 minutos. Escuche, hay gente que está allí, acostado 1 hora, doblado y acostado, pero no hablan. No me confunda eso. No hacen ruido, no los escucha. Yo estaba aquí en el altar y me paro y todo el mundo está callado. Y algunos roncando y durmiendo. Aquí ha pasado. ¿Por qué? Porque no hacen ruido. Tiene que orar, abrir la boca y hacer el ruido, porque el ruido usted está rompiendo su atmósfera y Dios la está usando para él. Ese ruido causa un movimiento en el ámbito espiritual. Dígale a Dios qué hace esa onda de su voz. Se la va a mostrar. Esa onda de voz es como un puño, así, un guante, un puño que va a golpear al enemigo. Y dice, debe romper esa atmósfera. Hay muchos demonios haciendo resistencia para que no entres en la atmósfera espiritual de la eternidad y llegues al trono de Dios. Hay gente que no puede entrar al trono de Dios en el espíritu porque hay demonios haciendo resistencia en el segundo cielo. Entonces necesitas el sonido. El Señor me mostró esto, que esos demonios que hacen la resistencia para que tu espíritu no llegue delante del trono de Dios a interceder. Porque el intercesor debe cruzar la atmósfera y ir en el espíritu al trono para hablar con Dios. Eso es lo que hacemos los intercesores. Yo voy delante del trono, veo a mi Padre en el trono y vengo a hablar con Él. La gente no puede. ¿Por qué? Porque hay demonios en el segundo cielo haciendo resistencia. Y te voy a dar un secreto que me acaba de mostrar el Espíritu Santo. Que los demonios no aguantan el sonido de tu voz. Ellos no aguantan. Porque el sonido de nuestra voz es como un látigo que los está... ¿Se acuerdan el látigo con el que le dieron a Jesús en la espalda? Bueno, la voz nuestra es un látigo que le da a los demonios, y por eso cuando ellos escuchan nuestra voz, ellos se apartan y nosotros abrimos camino para ir delante de la presencia del trono de Dios, delante de Dios y hablar con Él. Después que tú rompes en el espíritu, esa hora tú te sientas a hablar con papá. Padre, mira esto, mira aquello. ¿Entiendes? Porque rompiste. Cuando tú logras ese rompimiento, tú vas a la iglesia, tú vas en el carro, te encuentras a alguien en la calle y oras con facilidad, pero hay gente que no puede, si no está ahí en el cuarto, no puede orar con Dios. Usted viene a la iglesia y ora como que si estuviera hablando con papá. ¿Por qué? Porque usted rompió la atmósfera y se sentó en los lugares celestiales. Y ya usted entra y sale, porque usted creó una atmósfera que rompió y la mantiene, como usted sigue orando todos los días, ya usted tiene una atmósfera que tiene el camino abierto para ir y venir, para ir y venir, para ir y venir. Amén. Para ir y venir. Y cuando usted comienza a interceder, los demonios que están asomados por ahí dicen, ahí viene ese sonido que me atormenta. Así hacen los demonios, me atormenta. Es más, una vez el Señor me abrió los oídos y yo escuché donde los demonios, Satanás me decía, ¡cállate! Y yo dije, ajá. Por eso hay gente que yo llego a un lugar y se quieren ir. Es más, hay gente que me evade.
Y si me ven parada allí, salen por la puerta de atrás. Y hacen así. ¿Por qué? Porque esos demonios ya conocen la voz y no la soportan. Es más, le quiero decir algo, ni quieren hablar conmigo porque no soportan. ¿Comprende esto? Es más, le van a decir a usted, esa pastora me cae mal. Sí, claro, yo estoy segura que sí. Si cuando veían a Jesús venir de lejos, ¿qué le decían a Jesús? ¿Qué le decían? Pero dilo así como que si tú tienes la voz esa. ¿Qué tienes contra nosotros? ¿Por qué nos atormentas? Y Jesús ni siquiera estaba intercediendo ni liberando, solamente escucharon a Jesús hablar. Jesús venía hablando con la gente. Y los demonios, Jesús de Nazaret, ¿por qué nos atormenta? Y Jesús estaba hablando. O sea, hay gente que se sienten atormentados, escucharme, pero no son ellos, son los demonios. ¿Por qué? Por la intercesión. ¿Comprende esto? Porque en la intercesión estábamos ahí gimiendo con el Espíritu. El Espíritu son nuestra voz, el Espíritu son nuestro sonido para gemir. ¿Y qué hicieron ellos? Se fueron. Pero cuando tú no intercedes y cuando tú no gemes, ellos ahí conviven. Ellos son tolerantes. Ellos te toleran que vengas a la iglesia. Ellos te toleran que bailes, que dances, que ores. Pero que gimas, ya no lo toleran. Por eso el día que comiences a gemir, te van a decir, no me dejaste dormir toda la noche, hiciste ruido, hiciste el otro. Y usted tiene que seguir gimiendo. Porque no es usted el que se va a callar ni el que se va a ir, son ellos los que se van a ir. Amén. Son ellos los que se van a ir. Perdón, Efesios 4, 26, 27, airaos pero no pequéis, no ponga el sol sobre vuestro enojo ni deis lugar al diablo. ¿Comprendes esto? Podemos enojarnos, airarnos, pero no pecar, para no darle lugar a Satanás en nuestra vida. Enójese, diga el que está al lado, enójese, moléstese, aírese, pero no peque, y si peca no se mantenga en el pecado. Pida perdón para que no le dé lugar al diablo de que le silencie su voz. Entonces seguimos rápidamente. Dice que, ya le dije las tres atmósferas de sueño, la atmósfera de distracción y la atmósfera de debilidad, que no aguanta, que me duelen los brazos, que me duelen las rodillas, que no aguanto, me duele la espalda, me duele la columna. Digas, todo lo puedo en Cristo. Soy fortalecido, mis huesos son fortalecidos. Usted háblele a los huesos, háblele a las manos, háblele a las rodillas. Sean fortalecidas en el poder de la fuerza del Espíritu Santo, pero vamos a ser intercesores del reino. Vamos a ser intercesores del reino. Entonces, orar es nuestra debilidad, pero Jesús prometió enviarnos el poder para poder orar e interceder, y además Jesús prometió interceder por nuestras oraciones. Voy a terminar aquí con Hebreos 7, 25, 26 y mañana continúo con una evidencia de esa intercesión. Amén. Dice así, Hebreos 7, 25, 26. O tal vez la termino ahorita, vamos a ver qué dice el Espíritu. Amén. Es rapidito, para que usted se vaya así bien empoderado. ¿Comprendió esto? ¿Está recibiendo la palabra hoy? ¿Está recibiendo la palabra?
No tengas miedo, Dios está con nosotros. Y el Señor me dijo, esta es la temporada de gemir para abrir nuevos caminos. La Biblia dice que Dios abre caminos donde no hay camino. Él los va a abrir a través de tu intercesión. Los caminos que no están abiertos, Él los va a abrir a través de la intercesión. Dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Escucha esto. Aquí en Hebreos habla del sumo sacerdote Jesucristo. Dice la Escritura que su sacerdocio, ¿verdad?, es perpetuo. Y dice que los que se acercan a Dios por medio de Él, siempre Él va a estar viviendo, siempre para interceder por ellos. Esto es impresionante. Usted tiene que saber esto. Jesús es un intercesor a la diestra del Padre. Jesús siempre está intercediendo por los que se acercan a Dios. ¿Qué dice? Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Mire lo que dice aquí, que Él siempre puede salvar perpetuamente. Voy a irme aquí. Diga conmigo, Jesús siempre puede salvar perpetuamente. Escucha lo que le voy a decir esto. Escucha esto. Jesús es el mejor intercesor. Él nos salvó una vez, pero dice aquí que Él siempre nos seguirá salvando perpetuamente. ¿Qué quiere decir esto? ¿Y cómo nos va a seguir salvando? Mira el poder de la intercesión. Yo quiero que veas este texto de nuevo. Mira el poder de la intercesión, que Él siempre nos va a seguir a los que se acercan a Dios por medio de... Siempre, o sea, ¿qué quiere decir esto? Que tú y yo vamos a necesitar que Jesús nos siga salvando a través de la intercesión. Te lo voy a poner así, podemos tener intercesores en la tierra, pero le voy a contar algo. Todo lo que el diablo, no lo voy a contar, lo voy a profetizar. Todo lo que el diablo esté planeando en contra tuya, mía, de nuestra familia, de nuestra casa, de nuestro matrimonio, de nuestros hijos, Jesús nos va a salvar. Porque Él no se duerme en la intercesión. Él está vigilando. Jesús, présteme atención porque Él está 24 horas a la diestra del Padre como intercesor en vigilia. Él está vigilando a los que son de Él. Él está vigilando. Él está vigilando. Así que imagínate, yo no puedo orar por los planes del diablo. Tú tampoco, aunque seas intercesor mío, tú no puedes, hay cosas que tú no vas a orar. Y si estás en el nivel de dormirte, menos. Menos puedes ayudarme. Así que, fíjese cómo Jesús, Él se quedó siendo intercesor. ¿Usted sabe quién es uno que vela? Uno que está vigilando y que Dios le revela los planes y que el Espíritu toma su cuerpo y antes que el diablo haga, en la intercesión destruimos eso. Y entonces usted después dice, ya yo sé por qué el Espíritu me puso a interceder, es que venía este ataque, pero ya yo lo destruí en esa intercesión. Jesús está intercediendo para salvarnos constante, perpetuamente a los que se acercan a Él, a Dios, por medio de Él. Amén. ¿Agarraste esto? ¿Lo atrapaste? ¿Lo atrapaste en el Espíritu? No se te puede olvidar, porque Él está intercediendo por ti. No debes tener miedo. Ahora, escúchame esto. Bueno, ¿para qué yo voy a orar si Jesús está intercediendo por mí? Él está intercediendo por los que se le acercan a Dios.
Te lo digo. Él está intercediendo por los intercesores del reino. Él está intercediendo por sus intercesores. O sea que Jesús está haciendo el rol de esos tres que estaban vigilándolo a él, que se durmieron. Jesús dijo, yo mis intercesores los cuido yo mismo. Jesús está diciendo, porque dice que a los que se acercan a Dios, ¿quiénes se acercan a Dios? Los intercesores. Él dice que a los intercesores, él mismo le está vigilando, guardando y salvando. ¿Usted sabe de cuántas cosas nos ha salvado Jesús y no nos hemos dado cuenta? Si estoy aquí viva y de pie, es porque Jesús ha estado intercediendo por mí. ¿Y tú sabes quién intercedió por Jesús? Porque los de él se durmieron. El Espíritu Santo. Por eso había uno que se tenía que quedar en el cielo, mientras que el otro venía. Y por eso Jesús dijo, me voy cuando yo llego allá arriba, porque el trono nunca queda sin intercesor. ¡Wow! Y por eso Jesús dijo, un momento, yo me voy. Cuando yo llego allá arriba, voy a enviar al Espíritu Santo. Pero siempre habrá un intercesor en el cielo y un intercesor en la tierra. O sea que el Espíritu Santo intercede en la tierra, pero Jesús está intercediendo en el cielo. Pero eso no quiere decir que nosotros no seamos intercesores y que no nos necesite a nosotros. El Espíritu necesita nuestra legalidad. Pero el trono nunca queda sin intercesor. Por eso vale la pena ser intercesor. Porque el Espíritu y Jesús están intercediendo por ti. Pero hay que cambiar la intercesión. Diga conmigo, hay que cambiar la intercesión. Tres cosas que tienes que... Voy a cerrarlo. Tres con esto. Tres cosas que tienes que aprender de la intercesión. Uno, Primera de Reyes 17:1. Tres cosas. La primera es que primero oramos y declaramos la palabra de lo que queremos hacer. Dice, y entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Aquí está. ¿Qué tenemos que interceder nosotros? Primero, lo que queremos. Escucha, te voy a poner un ejemplo. Yo declaro, mi casa y yo seremos salvos. Eso no es suficiente. Lo declaré, pero tengo que interceder por ello. ¿Comprendes esto? Él declaró, vive Jehová en cuya presencia estoy, que en Israel no va a llover hasta que yo diga. ¿Comprende esto? Un intercesor tiene peso, créame. Dice, no va a llover sino por mi palabra, y no llovió 3 años. Usted tiene que saber eso. No va a llover sino por mi palabra, dijo Elías. ¿Comprendes esto? Segundo paso. Luego el Espíritu nos dice cuándo ir y cuándo hablar. Dice Primera de Reyes 18:1. Pasando muchos días vino palabra de Jehová a Elías en el 3er año diciendo, mira a Dios trabajando con sus intercesores. Vino palabra de Jehová a Elías en el 3er año diciendo, ve y muéstrate acá y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Él estaba orando.
Él dijo, no va a llover hasta que por mi palabra. Así que para que la lluvia cayera, Dios tenía que hablar con Elías. ¿Estás viendo la unidad de la intercesión? Y Dios vino y le dijo a Elías, es el tiempo que llueva. Y dice, ahora ve y dile a Acab que va a venir la lluvia. Fíjate tú lo que hace Dios. Dios no mandó la lluvia por honrar la palabra del intercesor Elías. ¿Comprendes esto? Para honrar esa palabra. Así que cuando tú declaras una palabra, Dios va a honrar esa palabra. Cuando tú eres un intercesor y tú declaras esa palabra, Dios va a honrar esa palabra. Lo digo de nuevo. Cuando tú declaras una palabra y eres un intercesor, Dios va a honrar la palabra. Déselo fuerte. El miércoles el Espíritu me puso algo y yo llamé y dije, el Espíritu me dice que hay alguien pidiendo trabajo y se lo va a dar. Pasaron 3 personas. Lloré y le dije que van a recibir una llamada y no van a recibir un trabajo por lo que esperan, por el salario mínimo, sino por más de lo que abundantemente esperan. Ayer recibí la noticia que el día viernes, 2 días después, recibieron la llamada para 3 puestos de empleo por el doble del salario mínimo. ¿Por qué? Porque eso es la intercesión profética. Cuando usted cree y le declara a Dios y declara, Dios va a honrar la palabra. Pero usted debe creer también. Ellas creyeron, pasaron, tomaron. Me contaron el testimonio que cuando yo oraba y declaraba, ellas levantaban y estaban ahí orando y creyendo por ese trabajo. 2 días después Dios les llamó. ¿Comprendes esto? ¿Tú sabes qué? Israel creía la palabra de Elías. Cuando Elías dijo, no va a llover sino por mi palabra, aunque le estuvieran sirviendo a Jezabel, Israel creía que lo que Elías decía se cumplía. ¿Comprendes eso? O sea que hay que creer. Entonces, después Dios le dice a él, hey, vamos a traer la lluvia, porque ya los apretamos bastante. Y dice que él fue, Entonces luego, vamos a ver, él fue y anunció. Dice la Biblia que él fue y anunció. Y les dijo, Acab le dijo, prepárese. Elías le dijo a Acab, prepárate, toma tu carruaje y vete, come y vete, porque viene gran lluvia. ¿Comprendes? Eso es intercesión profética. Tú oras, tú declaras, tú quieres algo, sigues intercediendo, sigues intercediendo, sigues intercediendo para que no llueva. ¿Usted qué cree? Elías, que nada más declaró la palabra, le siguió intercediendo, que aquí no me caiga una gota de agua. 3 años. Aquí no cae una gota de agua hasta que yo la traiga. Eso es intercesión. Aquí no llueve hasta que yo la traiga. Amén. Nosotros no paramos hasta que las potestades de David caigan. No paramos hasta que los principados de David caigan. ¿Comprendes eso? Y suelten las almas, suelten los territorios. Y no me importa cuántas generaciones tiene esa potestad en la provincia de Chiriquí, porque ellas van a caer. Y no paramos de orar hasta que ellas caigan. ¿Comprendes esto? Y no me importa si son los fundadores de David, si descubrieron David, si descubrieron América, si ellos, no me importa. No paramos hasta que ellas caigan. ¿Comprendes esto? Entonces dice allí, seguimos, y le dijo Elías a Acab, sube, come, bebe, porque una lluvia grande se oye. Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo, y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas. Oró 3 años por un objetivo,
por algo que quería alcanzar todos los días. No llueve, no mandes lluvia, ato a la potestad que trae lluvia. Ellos escucha, Jezabel y Acab tenían deidades. Ellos hacían sacrificio a dioses de la fertilidad del suelo. Ellos hacían traer la lluvia, hacían sacrificio para traer la lluvia, para regar la tierra, porque en aquel tiempo se hacía agricultura y se regaba la tierra con la lluvia. Así que ellos hacían esos altares para que cayera lluvia. Entonces Elías vino y oró y declaró la palabra: no cae lluvia hasta que yo diga. ¿Qué estaba ocurriendo? Elías retó a la potestad. Vamos a ver quién tiene al Dios vivo, quién es el verdadero intercesor. Y Elías comenzó a orar: no le mandes lluvia, ciérrale los cielos, ciérrale las ventanas, que no le caiga agua y se mueran los cultivos, se mueran la producción, y que su deidad le falle, y que sus poderes le fallen, y que sus dioses le fallen. Y eso es lo que está pasando aquí en Chiriquí, que están las deidades con los cielos cerrados y les va a fallar sus dioses hasta que nosotros los derribemos. Esto es una guerra. 3 años pasó Elías intercediendo por ellos. Y dice, y después Dios le dice: ya es tiempo que caiga. O sea, Dios le avisó cuando la cosa estaba lista. Ya es el tiempo de la cosecha, la conquista y de tomar el territorio, de tomar a Israel de nuevo. Y vino, ¿qué hizo Elías? Ahora tengo que traer la lluvia. ¿Qué dijo? Tengo que hacer que llueva ahora. Pero la lluvia acumulada, voy a decirlo de nuevo, la oración acumulada trae una lluvia acumulada. Él tenía oración de 3 años y tenía la lluvia acumulada de 3 años. Ahora dijo, yo no sé a quién Dios le está hablando, pero hay gente que tiene oración acumulada y Dios te está mandando a orar para traer la acumulación de aquello que has orado. Entonces Elías fue y se postró, dice, y dijo a su criado: sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo: no hay nada. Y él le volvió a decir: vuelve 7 veces. A la 7ª vez dijo: yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y dijo: ve y di acá, unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Y aconteció que estando en esto, que los cielos se oscurecieron con las nubes y viento, y hubo una gran lluvia, y subiendo acá vino a Jezreel. Y en la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Una pregunta, y el primer versículo donde dice que, el 42, me lo salté y no me di cuenta. Versículo 42. Y dijo a su criado: sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo: no hay nada. Y él le volvió a decir: vuelve. No, el 42 dice mío: Acab subió a comer y a beber. Y Elías subió a la cumbre del Carmelo y postrándose en tierra puso su rostro entre sus rodillas. Entonces dijo Elías a Acab: sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Acab subió a comer y a beber. Y Elías subió a la cumbre del Carmelo y postrándose en tierra puso su rostro entre las rodillas. Elías declaró la palabra: viene la lluvia. Yo vengo en esta mañana a decirte que viene tu lluvia, que viene tu lluvia, que viene tu lluvia. ¿Qué hizo Acab? Declaró la palabra, Elías acá: viene la lluvia. ¿Y qué hizo él? Ese es el problema de la gente. Viene a la iglesia, se le declara cosas y no saben qué hacer después. Reciben una palabra y no saben qué hacer después. ¿Qué hizo él? Le dijo: viene tu lluvia. ¿Y qué dijo Elías? ¿Qué hizo Elías? Fue y se postró. Nos dan una palabra y nosotros no hacemos nada. ¿Qué hizo él? El que quería la lluvia no era Acab. Acab no quería la lluvia de Elías, quería la lluvia de sus dioses.
El que quería la lluvia era Elías, la acumulada. ¿Comprendes esto? ¿Y qué hizo él? Se postró en la cumbre del Carmelo, en un lugar alto. Por eso tienes que vencer la distracción, porque tienes que elevar tu mirada y tus pensamientos delante del trono de gracia. Y se postró y subió a la cumbre del Carmelo, y postrándose en tierra, tienes que fijar los ojos en Jesús, y postrándose en tierra puso su rostro entre las rodillas. Yo he intentado eso y no he podido, así que Elías tenía que haber sido chiquitico, porque mis piernas son tan largas, Dios mío. Porque él puso su rostro entre las rodillas, aquí. Y yo lo hago y lo intento y le digo, Padre, yo no puedo, yo quiero hacerlo. Si Elías puso su rostro entre las rodillas, estaba bien erguido allí, bien erguido. Porque ese es el secreto de producir rompimientos. Te vengo a decir en esta mañana, el secreto para producir rompimiento es el rostro en la rodilla. ¿Y qué hizo? Comenzó, escucha esto, comenzó ahí a orar, a interceder por la lluvia. Dios le había dicho que la lluvia venía. Hay gente que Dios le dice, tú y tu casa vas a ser salvos. Y yo dice, yo camino por fe, ya Dios me dijo que mi casa y yo vamos a ser salvos. Dios le dijo a Elías que la lluvia venía. ¿Y por qué tuvo que ir a orar? Para que se cumpliera la palabra dicha por Dios. O sea que